Soy Tania Ocampo Saravia, historiadora, maestra y casi doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Me dedico a lo que ahora es conocido como historia del tiempo presente. Estudio procesos que ocurrieron hace no mucho tiempo, en este caso los conflictos centroamericanos, específicamente la guerra en El Salvador de los años 80. También soy archivista y laboro en el Archivo Histórico de la UNAM. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Defendemos al Pueblo, un espacio para la divulgación y promoción, así como la difusión de los derechos humanos, donde el día de hoy continuaremos hablando sobre neoliberalismo y derechos humanos. En esta ocasión nos acompaña la maestra casi doctora Tania Ocampo Saravia, que es a quien le doy la bienvenida. Tania, bienvenida por acompañarnos. Sabemos que no pudiste estar en el CENADE, pero no quisimos dejar pasar la oportunidad de que estuvieras planteando desde la CNDH este tema que para nosotros es muy relevante para hablar precisamente de esta relación que existe entre derechos humanos, neoliberalismo y cuál es esta relación precisamente en nuestro país, pero sobre todo también desde tu punto de vista que has trabajado, pues conocemos algunos de tus trabajos, incluido el libro, que es muy interesante sobre la guerra en El Salvador y la desaparición de infantes, y que te tocó trabajar precisamente todo ese proceso que justamente como hablas en tu tesis de licenciatura también, que un poco sobre estos acuerdos de Chapultepec y que como que coincide un poco con, no con la implementación del neoliberalismo como tal, pero sí con la implantación ya en todo el hemisferio, porque aunque viene de antes, y lo sabemos, y hemos hablado, y todo el mundo sabe, o se ha discutido mucho de cómo se llevó a cabo en Chile, con el golpe de Estado, y luego cómo se fue implementando de diferentes maneras dependiendo cada país. Entonces, pues que nos cuentes un poco esto. A ti te tocó vivir precisamente esta parte y estudiar esta parte de Centroamérica, muy en específico también El Salvador, y que nos cuentes qué piensas de esta relación entre neoliberalismo y derechos humanos. Okay. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo y también por la preocupación y la disposición para abordar estos temas que son muy, muy relevantes pues, para todas y todos, ¿no? Entonces, dicho esto, con respecto a esto que comentas, pues bueno, o sea, a mí me interesaba en aquella ocasión y que pues por desgracia no pude estar, abordar la relación justo entre el neoliberalismo y estas sociedades que están en unos procesos de transición, ¿no? O sea, en el caso sudamericano, por ejemplo, ¿no? La transición de las dictaduras a las democracias, y en el caso centroamericano, que es lo que yo más conozco, de contextos de guerra, de mucha violencia, procesos de paz negociados, ¿no? Y que culminan con la implementación de medidas que podemos caracterizar como neoliberales, ¿no? Entonces, me parece que lo que ocurre en aquellos países, específicamente en El Salvador, puede ser muy ilustrativo, ¿no? Con respecto a lo pernicioso que puede ser la implementación de estas medidas y estas políticas, pues porque básicamente dejan desprotegidos y desprotegidas a todas y a todos desde los niveles más básicos, ¿no? En este caso, existe una violación constante a los derechos humanos, ¿no? Que pasa pues por todas las otras violencias, ¿no? Entonces, las realidades o los contextos centroamericanos, insisto, específicamente el caso que yo más conozco, que es el salvadoreño, me parece ilustrativo porque es un contexto, es una sociedad que viene de unas dinámicas de violencia muy marcadas, todas estas expresiones de violencias que ocurren durante la guerra, que efectivamente están caracterizadas por graves violaciones a derechos humanos, y que aunque hay un proceso de negociación que permite que haya una transición de ese estado de guerra a un contexto de aparente paz, en realidad esos acuerdos no logran solucionar ni siquiera las demandas o muchas de las demandas por las cuales estaba ocurriendo esa guerra,
pero tampoco resuelven esas violencias que ocurren durante la guerra y que, dado el contexto que hay tan fracturado, tan violentado, pues también la implementación directa ya del neoliberalismo lo que hace es profundizar, ¿no? Esas dinámicas, esas heridas, esas deudas, ¿no? Que Pero venían. entonces en estos acuerdos, de principio, cuando se sientan las partes precisamente en Chapultepec a negociar las medidas que se estaban o que se propusieron, ¿no eran medidas neoliberales o sí? No necesariamente, pero hay digamos que es que puede ser complicado, Sí. puede ser como muy complicado porque por otro lado también alguien podría decir, bueno, o sea, ¿y qué querían? ¿Que siguieran en guerra cuántos años más? Claro. Entonces, lo que se negoció tenía que ver con además, quiénes negociaron, ¿no? Habría que pensar quiénes negociaron la paz, por ejemplo. O sea, por un lado, la guerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y por otro lado, le toca negociar la paz con un gobierno de ultraderecha, Alianza Republicana Nacionalista, Arena, cuyo presidente era Alfredo Cristiani, ¿no? Entonces, por supuesto que ellos no iban a ceder mucho, ¿no? Lo que sí alcanzó, que no es poca cosa, tiene que ver sí con el cese a las hostilidades, el cese al fuego, por un lado, pues garantías, ¿no? O sea, en términos de los derechos políticos, o sea, El Salvador venía de una tradición autoritaria en donde incluso estaba completamente, o sea, era inexistente la opción, ¿no? O sea, el ejercicio de los derechos políticos, ¿no? O sea, de las y los ciudadanos. Y entonces eso, o sea, allá te mataban por ser de oposición, ¿no? Entonces, claro, después de los acuerdos de paz, pues incluso el Frente Farabundo para la Liberación Nacional, Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se vuelve un partido político. Ya no te asesinan por tu vida, ya no corres riesgo por tu participación política, insisto, no es poca cosa. No. Y bueno, o sea, hubo otra serie ahí de acuerdos que tenían que ver con, por ejemplo, la reforma, la creación de una nueva policía que se había caracterizado, pues por eso, por ser sumamente violenta, ¿no? O sea, de nuevo, por sistemáticamente ejercer violaciones graves a los derechos humanos. Entonces se acordó la creación de una Policía Nacional Civil, se acordó ciertos repartos de tierras, pero sí que quedó, digamos, de alguna manera pendiente, aunque se entendía que podía después irse construyendo esta nueva sociedad democrática, quedaron pendiente como definir de manera muy específica todo aquello que tenía que ver con la garantía, por ejemplo, de los derechos sociales, ¿no? Salud, educación, en fin, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que se firma la paz, ¿no? O sea, yo no me atrevería a decir que los acuerdos de paz son neoliberales, claro, pero lo que sí es que, digamos que también en el bloque, ¿no? O sea, de lo que está ocurriendo en el continente, además había caído el muro de Berlín, entonces entran, ¿no? Esta es como la tendencia, ¿no? Entonces empiezan a implementar estas medidas y si además recordamos que quienes negociaron la paz eran un gobierno de ultraderecha, de clara ideología liberal, en este caso transitando al neoliberalismo, pues era obvio que lo que empezó a pasar fue eso, ¿no? Y entonces, a eso me refería también hace rato, que por ahí se complican las cosas porque de por sí El Salvador, antes de la guerra ya era un país muy golpeado económicamente. Claro. La guerra termina de destruir la poca infraestructura que había, los recursos, la migración, la persecución política, la muerte de tantos y tantas, ¿no? Y que si tienes ese escenario y si encima empiezas a adelgazar el poco Estado que había, ¿no? Pues el escenario termina pues siendo muy complicado, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, no se tratan de unos acuerdos políticos neoliberales, pero de alguna manera esa transición a la paz sí ocurre en el marco de la implementación de medidas neoliberales a lo largo y ancho del continente y que las opciones que podían hacerle frente en términos de oposición también estaban hasta cierto punto muy debilitadas, ¿no? Por lo tanto, no hubo mucha resistencia y entonces, pues eso es lo que está ocurriendo en los años 90. Si añadimos además las políticas desde Estados Unidos, como por ejemplo que en los 90 hay una serie de deportaciones masivas
¿no? Ujú. Que Sí. hace que el panorama se vuelva más complicado aún, porque estas personas que fueron deportadas, pues eran quienes pertenecían a pandillas, ¿no? Y entonces tienes una sociedad que está muy vulnerable, que no tiene garantías para sobrevivir de manera digna, que están desestructuradas y le llevas y llegan pandillas, pandilleros, entonces pues tienes un caldo de cultivo Para lo que vivimos para lo que hoy. vivimos hoy, ¿no? O sea, la profundización de dinámicas de violencia que ya venían desde la guerra, que ahora se empiezan a tocar además con dinámicas de violencia que rozan pues en esta violencia social, ¿no? Y que además en esta visión, que a mí me parece que sí es como consistente, eh, o sea, es completamente neoliberal, es decir, de mucho desprecio también, estas políticas de mano dura, de manodurismo, de no, eso, de Ok. violaciones a derechos humanos, de pensar que pues los delincuentes o quienes están metidos en pandillas, sus vidas, sus cuerpos son desechables, ¿no? Y entonces pues no tienen ningún reparo en, pues, en estos procesos de securitización, de actuar con mucha violencia en contra de los otros y en realidad nunca se está solucionando el problema estructural que hace que existan estos grupos, ¿no? Pero mediáticamente tiene es decir, porque entonces es importante lo que dices. No lo planteaba yo que los acuerdos de Chapultepec fueran neoliberales, pero sino que hay que hacer un análisis de contexto, que es lo Ujú. que haces, el contexto geopolítico que se vive en el 92, pues es un caldo muy fuerte porque como mencionas, la caída del muro, es decir, del bloque, que contenía de una o de otra manera las políticas que se O al hubieran querido menos implementar desde mucho antes. incluso discursivamente, porque se cae el muro y de pronto parece que esa que era una alternativa dejó de serlo y Exacto. que claramente no era una opción, pues porque por eso se cayó el muro, ¿no? ¿No? Sí, Digamos sí, sí, así. sí, sí. Entonces, incluso aunque no fuera en términos concretos, materiales, una contención muy fuerte, discursivamente había una alternativa que se Es, terminó y que permitió que estas políticas llegaran con todo, exacto, ¿no? esta contención permitía que esas políticas que hubieran querido implementar desde los años 70, por lo menos se mantuvieran incluso algunos derechos, Sí, ¿no? sí. Eso permitía. ¿Qué pasa precisamente entonces después de estos acuerdos y digamos que posterior a los acuerdos y esto que nos menciona sobre la fragilidad incluso de los derechos sociales, pues Sí. económicos, etcétera, porque se desprotegió esa parte? ¿Qué pasa en El Salvador posteriormente? Pues un poco esto que estoy refiriendo, pero, o sea, precisamente, ¿no? O sea, de nuevo, pensemos en una sociedad muy golpeada, digamos, muy desestructurada en términos de que las personas están absoluta y totalmente precarizadas, ¿no? No hay empleos, no hay seguridad social, acceder a la educación, incluso a las carreras universitarias, no garantizan, o sea, ya ni siquiera pensar en movilidad social, que eso Claro. podría ser un horizonte ya utópico, sino ni siquiera garantizan lo mínimo. Una migración que cada vez se ha ido incrementando más, precisamente por estas condiciones, ¿no? Eh, Gente pues muy sola, muy necesitada, porque las familias están desestructuradas, entonces pues todas las familias en El Salvador tienen a alguien que está en Estados Unidos, entonces son familias que están separadas, que eso además en términos emocionales, ¿no? O sea, es muy complicado, porque además quienes se van son los hombres muchas veces, y quienes se quedan reproduciendo la vida son las mujeres, ¿no? Con una carga brutal, porque además de repente el hombre ya se va y nunca regresó, las deja a ellas solas, ¿no? Con Y claro, dos con esto no hijos. quiero decir que la solución sea como esta familia, pero sí hablo como de una sociedad muy desestructurada, ¿no? En donde los vínculos sociales Se están están muy rotos. rotos, ¿no? O sea, las solidaridades ahí están y que por eso, pues por ahí El Salvador sigue existiendo y resistiendo, diríamos, pero pues es un contexto muy adverso, ¿no? Entonces, si además está esto, y los sucesivos gobiernos, en lugar de empezar a solucionar estos asuntos estructurales, ¿no? Es decir, bueno, garantizar algún tipo de proyecto, política pública que considere la resolución de estos asuntos estructurales, que considere la posibilidad de que si la gente estudia pueda tener un empleo, y no solamente que puedas tener un empleo, sino además que puedas tener una vida digna, que puedas tener salud, ¿no?
Y si en lugar de hacer eso, lo que hacen es desmantelar de por sí lo poco que había. Incluso en los 90 hubo, así como de los pocos movimientos que fueron muy fuertes posguerra, pues un intento ahí de privatización del agua, que volvió a surgir hace poco. Entonces, claro, el derecho más básico como el del agua, que claro. además privatizado, ¿no? Entonces, y además están haciendo ello. Y lo que mencionaba también con respecto al manodurismo, que ni siquiera es un término, o sea, que sí es un término que una puede usar para expresar cierta política, pero ellos así mismo, así lo llamaron, ¿no? O sea, cuando las pandillas empezaron a ser un problema muy serio, la primera ley fue la ley mano dura contra las pandillas, y entonces pues era prácticamente, pues sí, encarcelar. La ausencia de derechos humanos totalmente, para ellos. o sea, ningún debido proceso, nada, ¿no? Así como te veo en la calle, pareces pandillero, te meto a la cárcel, que además son cárceles hacinadas, en condiciones absolutamente inhumanas, y entonces eso lo que hizo, pues en realidad fue exacerbar, ¿no? O sea, porque, insisto, no hubo como medidas que paliaran o que garantizaran la solución de estas políticas sociales, en fin, y luego otro presidente lo que hizo fue implementar la ley supermano dura. O sea, pasaron de la mano dura a la supermano dura y así. Entonces, hasta lo de hoy. Hasta lo de hoy, que ya es un caso súper extremo, ¿no? O sea, porque con Nayib Bukele, justo en la pandemia se ha llegado a cosas que, aunque los manoduristas quizás morían de ganas, jamás se habían atrevido como a juntar a diferentes pandillas en un solo espacio, ¿no? Porque no tenían esa, no diré popularidad, pero esa aceptación para llevar a cabo esas políticas, ¿no? Como que siempre, o sea, ahí también hay que pensarlo en contexto y me parece que una de las cosas que hay que entender es que las cosas siempre son más complejas de lo que parecen, claro. ¿no? Y que claro, o sea, estas políticas desde la primer mano dura hasta las medidas, el estado de excepción prácticamente que existe ahora con Bukele, sí han tenido cierta popularidad, porque lo cierto es que pues las personas sí sufren mucho con la presencia de las pandillas, ¿no? Es decir, a mí me parece que es muy importante entender, sí, las razones por las cuales existe grupos juveniles que actúan de la manera en que actúan, ¿no? O sea, que tienen como esa lógica de vida, esa manera de estar y de ser en el mundo, ¿no? Pero también es cierto que sí han violentado mucho y de manera muy sistemática a las y los salvadoreños, ¿no? Entonces sí hay una porción importante de personas que sí está muy lastimada, ¿no? Y así como yo mencioné hace un momento, existe todo mundo en El Salvador, todas y todos tienen algún pariente en Estados Unidos, la gran mayoría tienen a personas que han sido extorsionadas, amenazadas, asesinadas, violentadas en general por algún líder de pandilla, ¿no? O por algún pandillero en general, ¿no? Entonces, pues también eso explica de alguna manera el hecho de que estas políticas sí despierten ciertas simpatías y que además se vuelva también bandera de campaña, porque siempre está atravesada la lucha contra la delincuencia, la lucha contra las maras, la lucha contra las pandillas. Claro, ¿qué es lo que tendría que hacer un gobierno, me parece a mí, como parte de su política pública? Pues empezar a desmontar este discurso, ¿no? Empezar a desmontar este asunto de que ellos son ellos y nosotros, ¿no? Entonces nosotros somos los buenos, las buenas, y ellos son las malos, y que la solución es eliminar a los malos, ¿no? O sea, exterminarles. Y como más bien, pues, entender que se trata de dinámicas sociales y que incluso quienes consideramos o se consideran buenas o buenos, pues son parte de esa realidad, ¿no? O sea, entonces creo que eso es como súper complicado, pero por ahí se tendría que empezar. Entonces ese es justo como el espacio en donde estas políticas hacen todo el sentido. Y por eso las personas no se escandalizan cuando les violentan los derechos humanos a un joven que iba pasando por ahí, que ya no importa exactamente por cómo se ve. Y claro, o sea, todo esto tiene muchas implicaciones en el sentido desde la arbitrariedad de quien detiene, porque es su criterio muy personal, su prejuicio, y entonces eres pandillero, hasta la ausencia de un montón de procesos que garantizarían, ¿no? Y que incluso llevándolo al extremo, sí es un delincuente, sí es un pandillero, sí extorsionó, no merece un trato injusto, ¿no? Merece, es un ser humano, y que en todo caso ahí viene de nuevo esta reflexión con respecto a ¿y por qué un ser humano
termina metiéndose en una pandilla, ¿no? Claro, y entonces esta visión es ya la visión ya muy acendrada de ausencia de derechos y por lo tanto de políticas neoliberales que tienen que ver con esto que hablabas de la seguridad, ¿no? De utilizar todas estas prácticas porque ya es la posibilidad de implementarlas porque en El Salvador o en otros países ya el contexto les ha permitido precisamente pues sí, por el rompimiento del tejido social, que se pueda permitir estas prácticas, ¿no? Y hoy lo vivimos. Sí, este rompimiento de tejido social y también estados que no están resolviendo, sino que están violentando de manera constante, ¿no? Los derechos económicos, políticos, sociales, ¿no? O sea, de las personas, ¿no? En alguna ocasión, conversando con una compañera de allá, ¿no? Defensora de derechos humanos también, además en un lugar como muy complejo, en San Salvador, en mexicanos, y además ella trabajando con ex pandilleros, o sea, gente que sí se quiere, pues, darle otro sentido a la vida, pues justo decía, bueno, es que claro, aquí el asunto o sea, las soluciones que plantean los gobiernos en turno es, bueno, voy y te construyo una cancha. Ajá, y Cancha luego, de básquetbol. sí, exacto, No. y entonces sí, en la idea de que bueno, es que sí, para alejarles de estos grupos delincuenciales, no, es que el arte y el deporte, y claro, en principio pues sí, ¿no? Pero y si pones la cancha y eso, no hay resolución de otros conflictos que ocurren en la vida cotidiana, pues la cancha se vuelve un centro de reunión. Exacto. ¿No? Entonces, claro, o sea, Cuando ese no es va el punto. acompañado de otra Cuando no va política, acompañada de una política integral que atraviesa el saber que el otro que está frente a ti es un ser humano y que tiene derecho a una vida digna. tiene derecho a ¿No? educación, a salud, al Al trabajo. trabajo, a la cultura, ¿no? Y, y eso, este conocimiento que tienes precisamente de Centroamérica y lo que nos ibas a comentar es, ¿cómo se traslada también, o sea, bueno, a todo Centroamérica, entendiendo que tienes ese conocimiento sobre El Salvador y sobre Centroamérica y Latinoamérica que también has trabajado, pero ¿cómo ves entonces en este panorama que tienes de Centroamérica y de México esas políticas neoliberales o crees que hay, nosotros estamos trabajando hoy un plan de cultura de paz y derechos humanos? ¿Cómo lo planteas para El Salvador, por ejemplo? Y luego hablamos de México, pero en El Salvador, ¿cómo lo planteas? Es que es, ay, Dios mío. Sí, la peor pregunta que te voy a... Es muy complejo, pero habría que, o sea, Es que ¿cómo sanar? sí, O sea, o sea, de entrada entender además que, o sea, y que creo que eso es muy importante decirlo, ¿no? O sea, que sí hay gente, mucha, que desde hace muchos años está en ello trabajando, pero que son lo sé, voces sí. que no son escuchadas, que no son tomadas en cuenta y que ahora, hoy, o sea, sí debo decirlo, así tal cual, están siendo perseguidas, ¿no? O sea, en este gobierno de Nayib Bukele, ¿no? Y Claro. a mí me parece también que, pues sí, o sea, de entrada, pues partir del reconocimiento de lo que decía hace un momento, tienes enfrente un ser humano. Me parece que es el punto de partida fundamental, ¿no? Pero por otro lado, entender que hay violencias estructurales que son las que permiten reproducir todo esto, y es lo que comentaba. Claro, o sea, también es como bien complicado porque no es que los países se manden solos, ¿no? Entonces también hay un contexto ahí internacional que te ubica y que tiene ciertos, pues, o muchas limitaciones, no sé si compromisos, pero sí muchas limitaciones. Y El Salvador es un país muy pequeño, es un país muy pobre y es un país que en un contexto geopolítico además es muy débil, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué tipo de negociaciones se tendrían que hacer al exterior para empezar a poder garantizar al interior la desestructuración tanto política, económica y social que puedan permitir salir de ahí, ¿no? Entonces, claro, esto pensándolo también desde el términos macros, ¿no? De lo que los estados podrían hacer y, en fin, ¿no? Pero también lo que veo y me parece que es importante mencionar, pues es precisamente este trabajo hormiga que a veces no se ve mucho o que no se ve nada, pues porque es un trabajo del día al día que tiene que ver con las resistencias, que tiene que ver con grupos y organizaciones Claro. defensoras de derechos humanos, ¿no? O sea, grupos de mujeres, feministas, que todos los días, todos y cada uno de los días están trabajando
de manera muy importante, arduamente, para tratar de vivir una vida distinta. Para cambiar para esa cambiarla, realidad. o sea, y no incluso, sobre todo en un punto, desde un lugar muy horizontal, ¿no? Y por eso yo lo decía, suena broma, y lo mencionaba hace rato, o sea, pues sí, o sea, toda esa gente y por todas esas personas es la única razón por la cual El Salvador sigue existiendo. Y no es poca cosa, No, me no, parece no, que es no. la razón más importante, porque están ahí las mujeres cotidianamente reproduciendo la vida, cuidándose, cuidándonos, cuidando Cuidan su su territorio, a la cuerpo, gente, a las personas, ¿no? Y estos pequeños actos que son muy significativos, pero que permiten rescatar y mantener ese pequeño tejido social que todavía queda, que es desde el cual se tendría que partir, ¿no? Y aunque no sean mujeres, porque sobre todo son mujeres, eso debo decirlo también, ¿no? O sea, que estén vinculadas necesariamente a alguna organización, que en la vida cotidiana, en el día a día, ¿no? O sea, le cuidan el hijo a la vecina, le traen no sé qué, en Sí, fin, son ¿no? las que O han sea, mantenido ahí. quien tiene coche en la noche, no, y salen en un grupo de amigos, los va a dejar y a todas y a todos y cada uno de quienes van a sus casas, porque de otra manera, entonces son esos pequeños actos que también me parece que son esas resistencias importantes de las cuales se podría partir frente a la dificultad que supone todo este contexto macro, que tampoco es imposible, ¿no? O sea, Claro. también podría existir un montón de intentos de entrada, este asunto de la securitización, ¿no? O sea, abandonar estas políticas de mano dura, empezar con esos pocos recursos, ¿no? A implementar otro tipo de cultura. Y además en El Salvador, insisto, hay un montón de proyectos de cultura de paz, ¿no? O sea, cosas que no son poca cosa, Además insisto, ¿no? Por provienen de esa ejemplo, historia de claro, de la guerrilla y del proceso de del proceso de paz. paz. A mí me llamaba mucho la atención cómo pues hay agrupaciones que aquí conocemos como banda de guerra, ¿no? Y allá, o sea, era como bien interesante cómo o sea, dicen, no, pues la banda de paz. O sea, incluso en retomar y cambiar las palabras, la manera en que nos expresamos, Claro. ¿no? Sí, Entonces, sí, aquí algunas veces se ha propuesto eso, pero siguen llamándoles bandas de guerra, ¿no? Pero exacto, recuperar esos trabajos que hacen colectivos, colectivas y personas en lo particular que resisten y es una forma de lucha, ¿no? sí, Porque a fin de cuentas cuidan su cuerpo, su territorio, su familia, sus familias y que el problema es, tal vez como tú dices, el problema es que el foco no lo tienen, eso es verdad. Eso no significa que no funcione lo que hacen. El problema es que tienes otro aparato enorme que está oprimiendo que esto crezca y que permita salvarlo a partir de la paz. Pero claro, la cultura de paz diría, o la paz diría Ricardo Flores Magón, solo se construye a partir de la justicia. claro. Y entonces hay que partir de eso, que es lo que hace falta en El Salvador y en todos nuestros No, países. claro, y ese es también un pendiente, porque de los acuerdos de paz, parte de los acuerdos fue la creación de una comisión de la verdad, ¿no? Entonces esa comisión de la verdad que tenía el mandato de pues investigar y dar cuenta de los graves hechos de violencia, ¿no? Y la comisión efectivamente lo hizo, trabajó durante 6 meses, recopiló, hizo una gran investigación. Su informe se llama De la locura a la esperanza, ¿no? Pero claro, o sea, desde lo presentaron y una semana después la Asamblea Legislativa de El Salvador estaba promulgando una ley de amnistía. Porque claro, además en el informe quedaba claro que el 95% de los casos de violaciones a los derechos humanos eran responsabilidad del Estado. El otro 5% fue responsabilidad del FMLN, ¿no? La guerrilla, en fin. Entonces desde ahí ya estaba como esta negación, pero también por otro lado, claro, o sea, como parte de esas resistencias, muchos de los grupos, ¿no? O sea, que empezaron a accionar después de la guerra, tienen esta recuperación, es decir, la recuperación de memoria, verdad, justicia, paz, para garantizar, reparación y tener garantías de no repetición, ¿no? Cosa que no ha ocurrido. Más o menos como que hubo unos intentos en los gobiernos del frente, también se debe decir, pero no fueron suficientes, ¿no? Y ahora con Nayib Bukele lo podemos olvidar porque además, o sea, él argumenta que borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, que la guerra es o qué,
¿no? O sea, que casi que pues ya pasó y no sé qué. Y entonces, claro, también cómo se puede sanar, ¿no? O sea, una sociedad, ¿no? O sea, que tiene tanta deuda de verdad, que tiene tanta deuda de justicia, que necesita tanto reparación, ¿no? O sea, y yo pensaba mucho, o sea, cómo, o sea, sí, toda esta cosa que hemos hablado ahora, estructural, económico, pero en serio, o sea, qué tipo de sociedad puedes tener cuando la mitad tiene el corazón roto? ¿No? O sea, cuando hay gente que sigue buscando a sus familias desaparecidas, Pero ¿no? ¿estás de acuerdo que las políticas neoliberales justo lo que buscan es El el olvido. olvido y que no sé, no conozco como tú el caso del Salvador, ¿no? Pero lo veo en México y aquí, claro que penetró completamente la idea de aquí no pasó No pasó nada, nada. aquí pues fueron unos Y es una cuantos. doble borradura, porque ya de por sí eres víctima de violencia y si encima te dicen que ya por favor supéralo, ¿no? O Es sea, por ejemplo, para mí es brutal. paradigmático uno de los casos de desaparición forzada de infantes, porque además fue el primero por el Que cual dicho sea de paso, para que los escuchas, lean, revisen, cómprenlo, el libro de Tania sobre desaparición forzada desaparición de forzada infantes. de infantes en El Salvador. Sí. Y entonces, bueno, o sea, este es el caso de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz. Fue el primer caso por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de El Salvador. Pero claro, en El Salvador llegaron al extremo de que casi convencen a la señora de que sus hijas no existían. Entonces, o sea, una manipulación total, ¿no? Y una violencia, una revictimización, justo en este asunto de porque además sí el olvido, pero también la borradura. O Sí, sea, sí, te sí, sí. desaparezco 2 veces. Te desaparecí Y porque además te yo, y vuelvo además te loca. vuelvo a borrar, ¿no? O sea, porque ni siquiera mereces que enunciemos tu nombre, Sí, ¿no? y a ti como familiar, pues, últimamente, además estás loca, Además, ¿no? O sea, ¿no? entonces, pues sí. Hijo, ya estamos terminando, pero yo me quedo con muchos temas. Yo creo a los que nos están viendo, y si así lo acepta Tania, que podamos tener otra, porque yo me quedo con muchos temas. Ya no abordamos esta perspectiva con México también, Ujú. que tiene, no digo que similitudes, pero eh, hay, hay diferencias, pero también hay muchas cosas que nos hermanan. Con contextos diferentes, eso es verdad también, pero también muchas cosas que desde la migración incluso Sí, nos hermanan y que es un tema que también has vivido y tratado y mencionado en tus artículos sobre la migración y justamente, como lo comentabas al principio, que hace que, como en muchas comunidades en México, ujú, quienes sostienen y mantienen no solo vivo el pueblo, sino su lucha, su legado, son las la mujeres, ¿no? reproducción de la vida. Así es, así es. Entonces yo me quedo con muchos temas, entre eso, ya no les digo, yo creo que ojalá podamos hablar de estos trabajos como el libro que hiciste, que ya afortunadamente lo hemos presentado en algunas otras ocasiones, Sí, pero no aquí, y sería muy interesante para seguir abordando un tema muy importante para la CNDH, que es la memoria. sí, La memoria como herramienta para llegar, porque no basta la memoria por sí sola, la memoria es un arma para llegar a la justicia, a la verdad, a la justicia y a la no repetición, ¿no? claro. Que es lo que debemos de buscar en cada uno de nuestros espacios, comunidades, pueblos, países, etc. Entonces, Tania, me quedo con muchos temas, siempre es bien poco el tiempo. Espero que ahorita nos pongamos de acuerdo para ver qué día puedes acompañarnos otra vez, Claro que que sí. sepas que esta es tu casa, que la CNDH pues está trabajando con esta parte para justamente que hablemos de cultura de paz y Sí. derechos humanos como prioridad, como, como política transversal para que precisamente nuestros pueblos, nuestras comunidades y nuestros países transiten hacia ese anhelo que es una vida libre de violencia. Sí, pues Tania, muchísimas gracias, muchas gracias y yo encantada y reitero, pues sí, este agradecimiento porque me parece que también es importante hablar de otras experiencias en las cuales nos podemos ir mirando, ¿no? Gracias. pues muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos la siguiente. Esto fue Defendemos al Pueblo.